¿Qué harías si descubrieras que alguien está ensayando una sonrisa en el reflejo de tu auto? Guillermo jamás imaginó que ese día caluroso en Ciudad de México, mientras esperaba a su chofer en el asiento trasero de su vehículo, sería testigo del gesto más puro que cambiaría su vida para siempre. Una joven vendedora de dulces, sin saber que la observaban, practicaba su sonrisa más perfecta en el vidrio polarizado de su ventana. Lo que sucedió después fue precioso. Dale like para apoyarnos. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles de Ciudad de México, convirtiendo el asfalto en una superficie ardiente que hacía bailar el aire caliente como espejismos. Guillermo Santoro se acomodaba en el asiento trasero de su auto último modelo, sintiendo el alivio del aire acondicionado que contrastaba dramáticamente con el horno que era la ciudad en ese momento. A sus 32 años, había aprendido a apreciar los pequeños lujos que su fortuna le permitía, pero siempre manteniendo los pies en la tierra. Héctor, su chofer y amigo de confianza, había salido apenas unos minutos antes hacia la tienda de la esquina para comprar helados, prometiendo regresar pronto. El empresario observaba distraídamente el movimiento de la calle a través de los vidrios polarizados, cuando algo captó completamente su atención. Una figura femenina se acercaba lentamente hacia su vehículo, pero no era una aproximación común. La joven parecía estar buscando algo en su propio reflejo. Guillermo sintió una curiosidad inmensa al darse cuenta de que la muchacha no podía verlo desde afuera, pero él tenía una vista perfecta de cada uno de sus movimientos. Talía Ríos caminaba por la banqueta con paso cansado pero decidido, cargando una canasta llena de dulces caseros que había preparado desde muy temprano en la madrugada. Sus 28 años no habían sido fáciles, especialmente después de haber llegado del interior con sueños que se habían convertido en pesadillas. El calor era agobiante y sentía cómo el sudor perlaba su frente, pero sabía que no podía regresar a casa con las manos vacías otra vez. Se detuvo frente al auto elegante, no por interés en el vehículo, sino porque el vidrio polarizado le ofrecía el reflejo perfecto que necesitaba para lo que estaba a punto de hacer. Sin imaginar que del otro lado alguien la observaba, Talía comenzó a arreglar su cabello con delicadeza, pasando los dedos por los mechones que se habían despeinado con el viento caliente de la ciudad. Se mordió los labios ligeramente para darles color natural y respiró profundo, preparándose mentalmente para enfrentar el resto del día. Era un ritual que había desarrollado en los últimos meses, usar cualquier superficie reflectante para componerse y reunir fuerzas. Pero lo que vino después sorprendió incluso a ella misma. La joven se miraba fijamente en el reflejo del vidrio y comenzó a ensayar una sonrisa, como si estuviera practicando para una audición importante. Primero intentó una sonrisa tímida, luego una más amplia, después una más confiada. Guillermo, desde adentro, observaba fascinado esta escena tan íntima y tan pura. Cada gesto de Talía revelaba una vulnerabilidad hermosa, pero también una fuerza interior que lo cautivó inmediatamente. No era vanidad lo que veía, sino la preparación de una mujer que se armaba de valor para enfrentar el mundo con la mejor de sus armas, una sonrisa sincera. El empresario sentía cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, experimentando una sensación que hacía años no conocía. Había algo en esa mujer que trascendía su belleza natural. Había una luz interior que brillaba incluso en medio de las circunstancias difíciles que evidentemente estaba atravesando. Era como observar a un ángel que se preparaba para bendecir el mundo con su presencia, sin saber que ya estaba bendiciendo la vida de alguien más. La sonrisa que finalmente eligió Talía fue perfecta. Cálida, genuina, llena de esperanza a pesar de todo. Se irguió con dignidad, ajustó la canasta en su brazo y se dispuso a continuar su camino. Pero Guillermo ya no podía quedarse como simple espectador de esta escena que había tocado las fibras más profundas de su alma. Había visto mujeres hermosas toda su vida, había conocido damas de sociedad y modelos, pero nunca había presenciado algo tan auténtico como este momento. La simplicidad del gesto, la honestidad de la preparación,
la fuerza que emanaba de esa sonrisa practicada con tanto cariño, todo eso se había grabado en su corazón como una marca permanente. Sabía que si la dejaba irse sin al menos conocer su nombre, se arrepentiría el resto de su vida. Su mano se movió instintivamente hacia el botón que controlaba las ventanas del vehículo, mientras su mente luchaba entre la razón que le decía que no interfiriera y el corazón que le gritaba que no la dejara escapar. El dedo índice se posó sobre el interruptor, temblando ligeramente por la intensidad del momento. El vidrio comenzó a descender lentamente, rompiendo para siempre la barrera invisible entre dos mundos destinados a encontrarse. El suave zumbido del motor eléctrico que bajaba la ventana cortó el aire como un susurro inesperado, haciendo que Thalía se sobresaltara y diera un paso atrás instintivamente. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que había estado ensayando su sonrisa frente al auto de alguien, y por un momento se sintió mortificada pensando en lo que esa persona podría haber visto. Sus mejillas se encendieron con un rubor natural que la hacía ver aún más hermosa, mientras sus ojos se agrandaron con sorpresa genuina. Guillermo, observando su reacción desde el interior del vehículo climatizado, sintió una ternura inmensa al ver cómo ella se había asustado sin perder su compostura natural. La ventana siguió descendiendo hasta revelar parcialmente el rostro del empresario, quien le dedicó la sonrisa más cálida y tranquilizadora que pudo formar. «Por favor, no se asuste, señorita», fueron las primeras palabras que salieron de sus labios con una voz suave y respetuosa. No era mi intención asustarla, solo quería preguntarle qué está vendiendo en esa canasta tan bonita. Thalía lo miró directamente a los ojos, encontrando en ellos una sinceridad que la tranquilizó inmediatamente. Había algo en la forma en que este desconocido le hablaba que le transmitía seguridad en lugar de peligro. «Buenos días, señor», respondió Thalía con voz ligeramente temblorosa, pero manteniendo esa sonrisa que había practicado momentos antes. «Vendo dulces caseros que yo misma preparo todas las madrugadas». Guillermo notó inmediatamente la calidad de su voz, melodiosa y educada a pesar de los nervios evidentes. Se inclinó ligeramente hacia la ventana para verla mejor, y pudo apreciar de cerca la belleza natural de sus facciones, pero sobre todo, la nobleza que irradiaba su rostro. «¿Dulces caseros?», preguntó con genuino interés. «¿Qué tipo de dulces prepara usted?». Thalía se acercó un poco más al auto, animándose gradualmente por la amabilidad del extraño. «Hago cocadas, alegrías, palanquetas y dulces de leche, señor. Todo con ingredientes naturales y mucho cariño». Al mencionar la palabra cariño, sus ojos brillaron con un orgullo especial que no pasó desapercibido para Guillermo. Era evidente que para ella, cada dulce era más que un simple producto. Era una pequeña obra de amor. «Y dígame», continuó él con curiosidad sincera, «¿cómo le ha ido hoy con las ventas?». La pregunta era simple, pero la respuesta que vino revelaría más de lo que ambos esperaban. Thalía bajó la mirada por un momento, como reuniendo valor para ser honesta. «La verdad, señor, aún no he vendido nada hoy», confesó con una mezcla de tristeza y determinación. «Llevo desde las 8 de la mañana caminando por estas calles y el calor está muy fuerte, pero no puedo regresar a casa sin haber vendido al menos algunos dulces». Guillermo sintió un nudo en el estómago al escuchar estas palabras. No era compasión lo que sentía, sino una admiración profunda por la honestidad y la fuerza de carácter de esta mujer. «¿Y vive sola?», preguntó con delicadeza, sin intención de ser indiscreto, sino movido por una preocupación genuina. «Sí, señor», respondió ella levantando la mirada nuevamente. «Trabajo sola para sostenerme. No tengo familia aquí en la ciudad, pero Dios me da fuerzas todos los días para seguir adelante». La mención de Dios no sonó como algo repetitivo o automático, sino como una convicción profunda que daba significado a su lucha diaria. Guillermo se quedó impactado por la naturalidad con la que hablaba de su fe, sin dramatismo ni autocompasión. Era simplemente una mujer que confiaba en que sus esfuerzos tendrían recompensa. «¿Sabe qué?», dijo Guillermo después de unos segundos de silencio reflexivo. «Me gustaría probar esos dulces que hace con tanto cariño».
Talía sonrió genuinamente por primera vez desde que comenzó la conversación, y esa sonrisa fue aún más hermosa que la que había ensayado en el reflejo. «Por supuesto, señor. ¿Cuáles le gustaría probar?», preguntó mientras abría su canasta con entusiasmo renovado. Guillermo pudo ver entonces el contenido. Dulces perfectamente empacados, cada uno envuelto con papel celofán transparente y pequeños moños de colores. Era evidente que ponía amor y dedicación en cada detalle, desde la preparación hasta la presentación. «Se ven deliciosos todos», comentó con sinceridad, «pero antes de elegir, me gustaría conocer su nombre, si me permite». «Me llamo Talía Ríos», respondió ella con una pequeña inclinación de cabeza. «Y yo soy Guillermo», contestó él extendiendo su mano a través de la ventana en un gesto de respeto. Cuando sus manos se tocaron en el saludo, ambos sintieron una conexión especial, como si hubieran estado destinados a conocerse en este momento exacto. Era un apretón de manos simple, pero cargado de un significado que ninguno de los dos podía explicar completamente. Pero lo que Guillermo estaba a punto de proponer cambiaría no solo el día de Talía, sino el curso completo de sus vidas. «Talía», repitió Guillermo saboreando el nombre como si fuera uno de sus dulces. «Qué nombre tan hermoso. Y dígame, ¿de qué parte de México es usted?». La pregunta abrió una compuerta emocional que Talía no esperaba. Sus ojos se llenaron de una nostalgia dulce y amarga a la vez, mientras su mirada se perdía por un momento en algún recuerdo lejano. «Soy del interior, señor Guillermo, de un pueblito pequeño donde todos nos conocemos y la vida es más tranquila», comenzó con voz suave pero cargada de significado. «Allá tenía mi casa, mis amigas de la infancia, mi trabajo en la panadería del pueblo. Era una vida sencilla pero feliz». Guillermo notó cómo su voz se quebraba ligeramente al hablar del pasado, y intuitivamente supo que había una historia dolorosa detrás de su llegada a la capital. «¿Y qué la trajo a Ciudad de México?», preguntó con la delicadeza de alguien que comprende que hay heridas que aún no han sanado completamente. Talía respiró profundo, como preparándose para abrir su corazón a este extraño que inexplicablemente le inspiraba confianza. «Vine por amor, señor Guillermo», confesó con una sonrisa triste, «o por lo que yo creí que era amor». La historia que siguió fue como un río que había estado contenido por mucho tiempo y finalmente encontraba salida. «Conocí a un hombre en mi pueblo cuando él vino por trabajo», continuó Talía con la voz cada vez más firme, como si contar la verdad la liberara. «Me llenó la cabeza de sueños hermosos, me prometió que nos casaríamos y que tendríamos una vida maravillosa aquí en la capital». Sus ojos brillaron con el recuerdo de esas promesas que una vez creyó ciertas. «Me decía que yo era la mujer más bella que había visto, que merecía algo mejor que la vida del pueblo, que aquí podríamos ser felices para siempre». Guillermo escuchaba cada palabra con atención completa, sintiendo cómo su corazón se llenaba de indignación hacia ese hombre que había jugado con los sentimientos puros de Talía. «Dejé todo, señor Guillermo, dejé mi trabajo, mi casita, mis amigos, mi vida entera, porque creí en sus palabras». La simplicidad con la que narraba su sacrificio revelaba la magnitud de lo que había perdido. «Vine con él hace 4 años, llena de ilusiones y planes de boda». Su voz se hizo más pequeña, pero no perdió la dignidad. «Él me decía que primero teníamos que establecernos, que después vendría el matrimonio, que todo sería perfecto. Pero las promesas se fueron desvaneciendo como humo», continuó Talía, y por primera vez en su relato, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Pasaron los meses, después los años, y siempre había una excusa para no casarnos, que no tenía dinero para la boda, que esperáramos un poco más, que las cosas se complicaron en el trabajo. Guillermo sintió una rabia contenida creciendo en su pecho, no hacia Talía, sino hacia el cobarde que había abusado de su confianza. «Yo trabajaba, cocinaba, lo esperaba todas las noches, vivía solo para él y para ese futuro que me había prometido». La fortaleza con la que relataba su dolor era admirable. No había autocompasión en sus palabras, solo la verdad cruda de alguien que había aprendido a sanar.
hasta que un día llegué a la casa y encontré sus cosas empacadas. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso inmediatamente. Me dijo que se iba a casar, pero no conmigo, con una mujer de su familia, con alguien que sus padres habían elegido para él. El silencio que siguió fue pesado, lleno del eco de una traición que había cambiado para siempre la vida de esta mujer extraordinaria. ¿Y usted qué hizo?, preguntó Guillermo con voz ronca, temiendo la respuesta, pero necesitando conocer el final de esta historia desgarradora. Al principio quise regresar a mi pueblo, respondió Thalía limpiándose la lágrima con el dorso de la mano, pero me daba mucha vergüenza volver derrotada después de haber dejado todo por un sueño que nunca fue real. Su honestidad era conmovedora. Admitía su orgullo herido sin justificarse. Además, ya no tenía nada allá. Habían rentado mi casita, mi trabajo lo ocupaba otra persona, y mis amigas habían seguido con sus vidas. Guillermo comprendió entonces la magnitud de la soledad que esta mujer había enfrentado. Así que decidí quedarme y construir una nueva vida con mis propias manos, declaró con una determinación que iluminó su rostro. Aprendí a hacer dulces viendo videos en internet, conseguí los ingredientes con los pocos ahorros que tenía y salí a la calle a vender. La transformación en su expresión era notable. Del dolor había pasado a la fuerza, de la tristeza a la esperanza. Porque yo sé que Dios tiene planes buenos para mí, señor Guillermo. Aunque no pueda verlos todavía, sé que todo este sufrimiento tiene un propósito. Y aquí estoy, concluyó Thalía con una sonrisa que ahora era completamente diferente a la que había ensayado en el reflejo, trabajando honestamente, sin pedirle nada a nadie, construyendo mi propia historia. Guillermo la miraba con una admiración que crecía con cada palabra. No era lástima lo que sentía, sino un respeto profundo hacia esta mujer que había convertido su dolor en fortaleza, su decepción en sabiduría, su soledad en independencia. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de su historia, Thalía?, le dijo con voz cargada de emoción, que después de todo lo que pasó, usted todavía practica su sonrisa en el reflejo de los autos. Ella se sorprendió de que hubiera notado ese detalle, porque a pesar de todo, usted sigue creyendo que vale la pena sonreírle a la vida y a las personas. Sus ojos se encontraron en un momento de comprensión mutua que trascendía las palabras. Esa sonrisa que vi hace unos minutos no era solo para vender dulces, era su forma de decirle al mundo que no se ha rendido. Guillermo supo en ese instante que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, una mujer de valor incalculable. Thalía, me gustaría comprar todos sus dulces, pero no por lástima, sino porque creo que usted se merece descansar de este sol que está quemando hasta las piedras. Las palabras de Guillermo cayeron sobre Thalía como agua fresca en el desierto, pero no fue el ofrecimiento lo que la impactó, sino la manera en que lo dijo. ¿Todos mis dulces, señor?, preguntó con incredulidad genuina, no porque dudara de sus palabras, sino porque en 4 años nadie había mostrado tanto interés en su trabajo. Sí, todos, confirmó él con una sonrisa que irradiaba sinceridad, pero quiero que entienda bien por qué lo hago. Se inclinó un poco más hacia la ventana, acercándose lo suficiente para que ella pudiera ver la honestidad en sus ojos. No es porque me dé lástima su historia, Thalía. Es porque admiro su fuerza, su honestidad, y porque creo que una mujer que pone tanto amor en lo que hace merece que alguien valore su esfuerzo. Sus palabras no sonaban ensayadas ni diplomáticas, salían directamente del corazón. Además, continuó con una sonrisa traviesa, hace un calor que ni los ángeles aguantan y usted debería estar en un lugar fresco, no caminando bajo este sol despiadado. Thalía sintió algo extraño en el pecho, una calidez que no tenía nada que ver con el calor del día. Era la sensación de ser vista, de ser valorada por quien realmente era, no por lástima o condescendencia. Señor Guillermo, yo no sé qué decir, murmuró Thalía con voz temblorosa de emoción. En todos estos años vendiendo en la calle, nadie me había hablado con tanta... Buscaba la palabra exacta, pero las emociones le nublaban el pensamiento. ¿Con tanto respeto?, completó Guillermo suavemente,
y ella asintió con los ojos brillantes. «Es que usted se lo merece, Thalía. Cualquier persona que trabaja con honestidad y que mantiene la fe a pesar de las dificultades, merece todo el respeto del mundo». Comenzó a sacar su billetera del bolsillo interior de su saco, pero lo hizo con movimientos pausados, sin prisa, para no hacer que ella se sintiera presionada. «¿Cuánto vale toda su canasta?», preguntó mientras observaba los dulces perfectamente empacados. «Son 200 pesos en total, señor», respondió ella con voz apenas audible, como si le diera pena cobrar por su trabajo. «Pero si le parece mucho, puede llevar solo los que guste». «200 pesos», la interrumpió Guillermo con una sonrisa, «por dulces hechos con amor y por el privilegio de conocer a una mujer tan extraordinaria como usted. Me parece que es muy poco». Guillermo sacó de su billetera un billete de 500 pesos, pero antes de entregárselo hizo algo inesperado. «Thalía, quiero que tome este dinero, pero también quiero que me prometa algo». Ella lo miró con curiosidad y un poco de nerviosismo. «Prométame que se va a ir directamente a su casa, que se va a dar un baño fresco, que va a preparar algo rico de comer y que va a descansar el resto del día». Sus palabras estaban llenas de una preocupación genuina que tocó el corazón de Thalía más profundamente que cualquier muestra de riqueza. «Mañana será otro día para trabajar, pero hoy, por favor, cuídese como se merece ser cuidada». Le extendió el billete a través de la ventana con la misma naturalidad con que le había ofrecido la mano minutos antes. «El cambio son 300 pesos, señor», dijo Thalía tomando el dinero con manos ligeramente temblorosas. «No hay cambio», respondió él inmediatamente. «Considérelo una bonificación por la mejor sonrisa que he visto en años». No era condescendencia en su voz, sino reconocimiento genuino. «Y por permitirme conocer su historia, que me ha enseñado más sobre el valor y la dignidad en 15 minutos que muchas personas en años». El intercambio de dinero por dulces se había transformado en algo mucho más profundo. El intercambio de respeto mutuo entre dos almas que se habían reconocido. Thalía tomó la canasta y comenzó a sacar los dulces uno por uno, entregándoselos a Guillermo a través de la ventana con un cuidado especial, como si cada uno llevara una bendición personal. «Estos son de coco con chocolate», explicaba mientras se los daba. «Estos otros son de cacahuate con miel, y estos de aquí son mis favoritos, dulce de leche con un toquecito de canela». Guillermo recibía cada dulce como si fuera un tesoro, no porque fuera goloso, sino porque representaban las horas de madrugada que Thalía había dedicado a crearlos con amor. «Se nota que pone el corazón en todo lo que hace», comentó mientras admiraba la perfección de cada envoltorio. «Mi abuela siempre me decía que la comida hecha con amor sabe diferente», respondió Thalía con una sonrisa que ya no era ensayada, sino completamente natural. «Y creo que tenía razón». «Su abuela era muy sabia», concordó Guillermo, «y usted heredó esa sabiduría junto con sus manos benditas para cocinar». Cuando el último dulce fue entregado, ambos se quedaron en silencio por unos segundos, como si intuyeran que este momento estaba llegando a su fin y ninguno quisiera que terminara. Thalía abrazó su canasta vacía contra el pecho, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años, y no solo por el peso físico que ya no cargaba. «Señor Guillermo», dijo con voz suave pero firme, «quiero que sepa que esto que ha hecho hoy no solo me ayuda económicamente». Se detuvo un momento, buscando las palabras correctas para expresar lo que sentía. «Me ayuda a recordar que todavía hay personas buenas en este mundo, personas que ven más allá de las apariencias y que valoran el esfuerzo honesto». Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. «Usted me ha tratado como una dama, como una persona digna, y eso vale más que todo el dinero del mundo». Guillermo sintió un nudo en la garganta al escuchar estas palabras. Había hecho algo simple, algo que para él era natural, pero para Thalía había significado el mundo entero. «Ha sido un honor conocerla, Thalía», respondió con sinceridad absoluta, «y espero que Dios siga bendiciendo su camino como se lo merece». Pero justo en ese momento, un sonido familiar se acercaba por la calle, y lo que estaba a punto de suceder
convertiría este encuentro casual en algo mucho más mágico. El sonido que se acercaba era el de pasos apresurados sobre el pavimento caliente, acompañado del crujir de bolsas de plástico. Héctor regresaba casi corriendo, con 2 bolsas llenas de helados y paletas, el sudor perlando su frente por el calor infernal y la prisa de no hacer esperar a su patrón demasiado tiempo. «Don Guillermo», gritó desde lejos, «perdón por la demora, pero había una cola larguísima en la tienda». Se acercaba sin darse cuenta de que su jefe estaba en plena conversación con una jovencita que cargaba una canasta vacía. Cuando finalmente llegó al auto, se detuvo sorprendido al ver la ventana abierta y a Guillermo conversando animadamente con la vendedora de dulces. «Héctor, perfecto timing», dijo Guillermo con una sonrisa genuina. «Justo estábamos hablando de lo terrible que está este calor». Talía, al ver al chofer cargado de helados, sonrió con ternura, recordando su propia lucha diaria contra el sol implacable de Ciudad de México. «Buenas tardes, señor», saludó con la cortesía natural que la caracterizaba. Héctor, un hombre de 50 años con el corazón tan noble como el de su patrón, respondió el saludo con calidez inmediata. «Buenas tardes, jovencita. Uf, qué calor hace hoy. Hasta los perros se esconden en la sombra». «Héctor», dijo Guillermo con ese tono que su amigo conocía bien, el que usaba cuando estaba a punto de hacer algo espontáneo, «¿trajiste suficientes helados?» El chofer miró las bolsas que cargaba y asintió. «Claro, don Guillermo, traje de varios sabores como siempre, hasta traje paletas de agua por si prefería algo más refrescante». Guillermo se dirigió entonces a Talía con una expresión que mezcló timidez y determinación. «Señorita Talía, sé que acabamos de conocernos y que esto puede parecer muy atrevido de mi parte, pero...» Se detuvo un momento, como si estuviera evaluando sus propias palabras. «¿Le gustaría acompañarnos a tomar un helado antes de irse a casa?» La propuesta cayó como un rayo en el silencio que siguió. Talía se quedó completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos, procesando lo que acababa de escuchar. Héctor, conocedor de su jefe como nadie, sonrió para sus adentros al reconocer algo especial en la situación. «No se preocupe», continuó Guillermo rápidamente notando la sorpresa de ella. «Solo sería aquí cerquita, en la heladería de la esquina, nada más para refugiarnos un rato de este sol que está derritiendo hasta el asfalto». Su voz llevaba una sinceridad que hacía imposible malinterpretar sus intenciones. «Yo, señor Guillermo, no sé si sea apropiado», murmuró Talía, luchando entre su educación conservadora y el deseo genuino de aceptar la invitación. «Es usted muy amable, pero acabamos de conocernos y...» «Tiene razón», la interrumpió Guillermo respetuosamente. «Perdone mi atrevimiento. Es que hace tanto calor y pensé que después de trabajar toda la mañana bajo este sol, quizás le vendría bien un helado antes de irse a casa». No había presión en su voz, solo una preocupación genuina por su bienestar. «Además», agregó Héctor con su sabiduría natural, «la heladería está llena de familias a esta hora, señorita. Es un lugar muy decente y fresquito». Talía miró a ambos hombres y vio en sus rostros solo bondad sincera. «¿De verdad no les molesta que los acompañe?», preguntó con voz pequeña, como una niña que pide permiso para algo especial. «¿Molestar?», exclamó Guillermo. «Sería un honor para nosotros, Talía». La forma en que pronunció su nombre, con tanto respeto y cariño, derritió las últimas resistencias de ella. «Está bien», aceptó finalmente con una sonrisa tímida pero radiante. «Me encantaría tomar un helado con ustedes». Héctor aplaudió discretamente, mientras Guillermo sintió una alegría desproporcionada para algo tan simple como compartir un helado. El camino hacia la heladería fue corto pero revelador. Guillermo se bajó del auto e insistió en caminar junto a Talía, mientras Héctor lo seguía a unos pasos cargando las bolsas de helados que ya no necesitarían. «¿Hace cuánto que trabaja con el señor Héctor?», preguntó Talía, curiosa por la dinámica tan familiar entre ambos hombres. «Héctor no solo trabaja conmigo», explicó Guillermo. «Es uno de mis mejores amigos. Llevamos juntos más de 10 años, y él conoce mis manías mejor que yo mismo». Héctor rió desde atrás. «Y yo conozco sus impulsos bondadosos, don Guillermo.
como cuando ve a alguien que necesita ayuda y no puede quedarse con los brazos cruzados. ¿Es así de bondadoso siempre?, preguntó Thalía, volteando a ver a Héctor con curiosidad genuina. Señorita, usted no tiene idea, respondió el chofer con cariño evidente hacia su patrón. Don Guillermo tiene el corazón más grande que he conocido. Por eso lo respeto tanto. Guillermo se sonrojó ligeramente. Héctor exagera, Thalía. Solo trato de hacer lo que creo que está bien. Eso es exactamente lo que hace a una persona bondadosa, respondió ella con una sonrisa que los envolvió a los tres en una calidez que contrastaba hermosamente con el calor agobiante del día. La heladería resultó ser un oasis perfecto, aire acondicionado, música suave y el aroma dulce de los helados recién hechos. Eligieron una mesa junto a la ventana, pero protegida del sol directo. ¿Qué sabor le gusta, Thalía?, preguntó Guillermo mientras revisaba la carta de sabores. Me encantan todos los sabores de fruta, respondió ella con los ojos brillando de emoción, pero hace tanto tiempo que no tomo helado que cualquiera me va a saber a gloria. Sus palabras revelaron sin intención lo mucho que se privaba de pequeños placeres para poder sobrevivir. Entonces vamos a pedir una copa grande con varios sabores de fruta, decidió Guillermo inmediatamente, para que pueda probar de todo. Cuando llegó la mesera, pidieron 3 copas de helado generosas, y lo que había comenzado como un simple refrigerio se convirtió en el preludio de algo extraordinario. ¿Sabe qué?, dijo Thalía después del primer bocado de helado de mango. Este es el mejor helado que he probado en años. No era el helado en sí, sino el contexto, la compañía, la bondad, el sentirse valorada como persona. Y para nosotros, respondió Guillermo, es el mejor día que hemos tenido en mucho tiempo, ¿verdad, Héctor? Sin duda, don Guillermo, confirmó el chofer con una sonrisa cómplice. Sin duda alguna. Lo que ninguno de los tres imaginaba era que esa copa de helado se convertiría en 4 horas de conversación que cambiarían sus vidas. El tiempo se detuvo en esa heladería, como si el universo hubiera conspirado para regalarles un momento mágico. Lo que comenzó como un simple helado para refugiarse del calor se transformó en una conversación que fluía con la naturalidad de 2 almas que se reconocen después de mucho tiempo de búsqueda. Guillermo descubrió que Thalía no solo era hermosa por fuera, sino que tenía una profundidad espiritual que lo cautivaba más a cada minuto que pasaba. ¿Sabe qué es lo que más me llama la atención de usted, Thalía?, le preguntó mientras saboreaban su segunda copa de helado. Es que a pesar de todo lo que ha vivido, usted habla de Dios con tanta naturalidad, como si fuera su mejor amigo. Ella sonrió con esa luz especial que aparecía cada vez que hablaba de su fe. Es que él sí es mi mejor amigo, señor Guillermo, respondió con la sencillez de quien dice una verdad absoluta. Cuando no tenía con quién hablar, hablaba con él. Cuando no sabía qué hacer, le pedía que me guiara. Y cuando todo parecía perdido, él me daba fuerzas para seguir adelante. Héctor, que había permanecido discretamente en silencio, asintió con respeto profundo. Era evidente que la fe de esta joven no era algo superficial, sino el fundamento mismo de su fortaleza. ¿Y nunca se enojó con Dios por lo que le pasó con ese hombre?, preguntó Guillermo con curiosidad genuina, admirado por la serenidad con la que Thalía hablaba de su dolor. Al principio sí, confesó ella sin pena. Estuve varios meses muy resentida, preguntándole por qué había permitido que me lastimaran así. Sus ojos se perdieron por un momento en el recuerdo de esos días oscuros. Pero después entendí que Dios no me había abandonado, sino que me había librado de algo peor. La madurez espiritual con la que procesaba su sufrimiento dejó sin palabras a ambos hombres. ¿Algo peor?, preguntó Guillermo con delicadeza. Sí, respondió Thalía con una sonrisa que revelaba una sabiduría ganada a pulso. Me libró de vivir toda la vida con un hombre que no me valoraba, que no era capaz de amar de verdad. Su perspectiva era tan clara y tan sanadora que Guillermo sintió una admiración que creció hasta convertirse en algo mucho más profundo. Dios cerró esa puerta para abrir otras mejores, continuó con convicción absoluta, y aunque en su momento dolió muchísimo, ahora veo que fue una bendición disfrazada. Héctor murmuró un amén suave,
contagiado por la fe inquebrantable de esta mujer extraordinaria. ¿Y qué le dice Dios cuando usted le habla?, preguntó Guillermo, fascinado por la relación tan personal que Thalía tenía con lo divino. Me dice que tenga paciencia, que Él tiene planes hermosos para mí, respondió ella con los ojos brillando de esperanza, que todo lo que he vivido me está preparando para algo mejor de lo que puedo imaginar. Sus palabras cayeron en el corazón de Guillermo como semillas en tierra fértil. Por eso cada día me levanto temprano, hago mis dulces con amor y salgo a trabajar con una sonrisa, explicó mientras tocaba suavemente la mesa con sus dedos, como acompañando el ritmo de sus pensamientos. Porque sé que cada día es una oportunidad que Dios me da para acercarme a ese futuro que Él tiene preparado para mí. Guillermo la escuchaba hipnotizado, no solo por sus palabras, sino por la luz que emanaba de todo su ser cuando hablaba de su fe. Usted me está enseñando algo muy importante hoy, Thalía, le dijo con voz emocionada. Me está mostrando lo que significa tener fe verdadera, no solo de palabra, sino de corazón. Ella lo miró con sorpresa genuina. ¿Yo le estoy enseñando algo a usted, señor Guillermo? Por supuesto que sí, confirmó él con total sinceridad. Yo tengo muchas bendiciones materiales, pero había perdido esa conexión tan hermosa que usted tiene con Dios. Era una confesión vulnerable que revelaba la humildad genuina de su carácter. A veces me enfoco tanto en los negocios, en los números, en resolver problemas, que olvido agradecer y confiar como lo hace usted. Thalía lo escuchaba con atención completa, sintiendo cómo se invertían los roles, y ahora ella era quien podía ofrecer algo valioso. ¿Sabe qué?, le dijo con dulzura. Dios lo puso en mi camino hoy para recordarme que Él siempre tiene maneras hermosas de cuidarme. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud, y quizás me puso en el suyo para recordarle que Él también lo cuida a usted, de maneras que tal vez no ha notado. Guillermo sintió un nudo en la garganta al escuchar estas palabras. «Tiene razón», murmuró con voz ronca. «Hoy mismo es una prueba de eso». Héctor, emocionado por la profundidad de la conversación, decidió contribuir. «Señorita Thalía, en todos los años que llevo conociendo a don Guillermo, nunca lo había visto ¿Tan qué, Héctor?», preguntó Guillermo curioso. «Tan completo», respondió su amigo con una sonrisa sabia, como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Las horas siguieron pasando sin que ninguno de los tres se diera cuenta. Hablaron de sueños, de miedos, de esperanzas, de esa manera en que Dios trabaja en silencio para preparar los corazones que están destinados a encontrarse. Thalía compartió sus planes de algún día tener una pequeña pastelería, donde pudiera hacer dulces no solo para sobrevivir, sino para alegrar el día de las personas. Guillermo habló de su deseo de usar su fortuna para algo más significativo que solo generar más dinero. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Thalía mientras terminaba su tercera copa de helado. Que Dios usó mi necesidad de ensayar una sonrisa para unir nuestros caminos. La observación era tan profunda y tan cierta que dejó a ambos hombres sin palabras por unos segundos. «Es verdad», respondió Guillermo con asombro. «Si usted no hubiera estado practicando esa sonrisa en el reflejo de mi auto, yo nunca habría tenido el valor de abrir la ventana. Y si usted no hubiera abierto esa ventana», continuó ella, «yo seguiría pensando que todos los hombres de la ciudad son indiferentes al sufrimiento de los demás». Se miraron a los ojos en un momento de comprensión mutua que trascendió las palabras. «Dios tiene formas muy misteriosas de escribir historias hermosas», murmuró Thalía con una sonrisa que iluminó toda la heladería. Pero cuando finalmente miraron el reloj, se dieron cuenta de que el día había pasado volando, y la realidad estaba a punto de recordarles que los cuentos de hadas a veces tienen que pausarse para que la vida real continúe. Cuando finalmente miraron sus relojes, la tarde ya había dado paso a los primeros tintes dorados del atardecer. «Dios mío», exclamó Thalía con sorpresa genuina, «¿ya son las 6 de la tarde?» El tiempo había volado de manera inexplicable, como si hubieran estado en una dimensión diferente donde las horas no tuvieran el mismo peso. «No puedo creer que hayamos estado aquí tanto tiempo»,
murmuró Guillermo con una mezcla de asombro y tristeza. Asombro por lo rápido que había pasado el tiempo, y tristeza porque sabía que este momento mágico estaba llegando a su fin. Héctor sonrió con esa sabiduría que dan los años. Cuando la conversación es buena y la compañía mejor, el tiempo siempre se hace corto, comentó mientras comenzaba a recoger las copas vacías de helado que quedaban sobre la mesa. Pero supongo que la señorita Thalía debe estar cansada después de tanto caminar bajo el sol de la mañana. Era su manera sutil de recordarles que, aunque el momento había sido hermoso, la realidad tenía sus propias demandas. Thalía asintió con una sonrisa melancólica, sintiendo cómo el hechizo de la tarde comenzaba a disiparse lentamente. «Tienen razón, debería irme ya a casa», dijo con voz suave, aunque cada fibra de su ser deseaba quedarse más tiempo en esa burbuja de felicidad inesperada. «Por supuesto», respondió Guillermo inmediatamente, poniéndose de pie como el caballero que era. «Pero antes de que se vaya, permítame al menos llevarla a su casa». La oferta salió de su corazón sin pensarlo dos veces, movido por el deseo genuino de asegurarse de que llegara sana y salva a su hogar. «Es lo menos que puedo hacer después de haberla entretenido toda la tarde», agregó con una sonrisa que mezclaba cortesía con preocupación real. Thalía lo miró con ojos llenos de agradecimiento, pero también con una determinación suave que reveló su carácter independiente. «Es usted muy amable, señor Guillermo, pero prefiero irme sola si no le molesta», respondió con educación pero firmeza. «¿Sola?», preguntó él sin poder ocultar su sorpresa y preocupación. «Pero ya está oscureciendo y usted es una mujer joven caminando sola por la ciudad». «Señor Guillermo», lo interrumpió Thalía con dulzura pero con convicción absoluta, «he estado caminando sola por esta ciudad durante 4 años. Conozco muy bien cómo cuidarme». Su respuesta no sonaba defensiva, sino simplemente honesta. Era una mujer que había aprendido a valerse por sí misma y no estaba dispuesta a renunciar a esa independencia, ni siquiera por alguien tan bondadoso como Guillermo. La respuesta de Thalía impactó a Guillermo más de lo que ella podía imaginar. No se sintió ofendido ni rechazado. Al contrario, sintió una admiración aún mayor hacia esta mujer que sabía establecer límites sanos sin ser grosera, que valoraba su autonomía sin ser orgullosa, que agradecía la gentileza sin convertirse en dependiente. «Tiene razón», dijo después de unos segundos de reflexión, «y la respeto mucho por eso». Su respuesta reveló la madurez emocional de un hombre que realmente comprendía y valoraba la fortaleza femenina. «Pero al menos permítame pagarle un taxi hasta su casa», insistió con preocupación genuina, no por desconfianza en su capacidad, sino porque me importa que llegue bien. Héctor observaba la interacción con una sonrisa discreta, reconociendo en su patrón a un hombre que había encontrado a alguien especial. «Señor Guillermo», respondió Thalía con una sonrisa que derretía corazones, «vivo aquí cerca, apenas a 15 minutos caminando. Y caminar me ayuda a pensar, a agradecer el día que tuve». Se acercó un poco más a él, estableciendo ese contacto visual que había marcado toda su conversación. Además, agregó con un toque de travesura en los ojos, «después de tantos dulces y helados, me vendrá bien un poco de ejercicio». «Si está segura», murmuró Guillermo, claramente luchando entre su deseo de protegerla y su respeto por sus decisiones. «Estoy segura», confirmó ella con firmeza cariñosa, «pero le agradezco muchísimo la preocupación. Me hace sentir...». Buscó la palabra exacta, y cuando la encontró, sus ojos se llenaron de una luz especial. «Me hace sentir cuidada, de una manera que hacía mucho tiempo no sentía». Esas palabras golpearon el corazón de Guillermo con una fuerza inesperada. «Entonces está bien», aceptó finalmente, «pero por favor, prométame que tendrá mucho cuidado en el camino». «Se lo prometo», respondió ella con seriedad, entendiendo que su preocupación era genuina. Se dirigió entonces a Héctor con una sonrisa cálida. «Señor Héctor, muchas gracias por su amabilidad y por compartir este día tan hermoso conmigo». «Ha sido un placer conocerla, señorita Thalía», respondió el chofer con sinceridad,
Espero que Dios la bendiga siempre. Y que la bendiga a usted también, contestó ella, y ambos hombres sintieron que esa bendición venía directo del corazón. El momento de la despedida había llegado, y ninguno de los tres sabía exactamente cómo manejarlo. Estaba cargado de emociones no dichas, de conexiones que habían nacido en unas pocas horas, pero que se sentían como si hubieran existido siempre. «Talía», dijo Guillermo con voz ligeramente temblorosa, «quiero que sepa que este ha sido uno de los días más especiales de mi vida». Ella sintió cómo su corazón se aceleraba al escuchar estas palabras. «Para mí también ha sido muy especial, señor Guillermo», respondió con honestidad absoluta, «no solo porque me ayudó con la venta de mis dulces, sino porque…» Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado íntimas para ser dichas. «¿Por qué qué?», preguntó él suavemente, alentándola a continuar. «Porque me devolvió la fe en que todavía existen personas buenas en este mundo», confesó con lágrimas de gratitud en los ojos. «Personas que ven el alma antes que las circunstancias, que tratan con respeto antes de juzgar». Guillermo sintió un nudo en la garganta que casi le impedía hablar. «Ha sido usted quien me ha enseñado hoy lo que significa la verdadera riqueza», logró articular finalmente. «Y esa riqueza no se cuenta en pesos, sino en momentos como este». Talía se alejó caminando lentamente por la banqueta, volteando una vez para despedirse con la mano, sin imaginar que Guillermo se quedaría parado ahí hasta perderla completamente de vista, con el corazón latiendo de una manera que no había sentido jamás. Los siguientes 3 días fueron una tortura dulce para Guillermo. Cada mañana despertaba con el rostro de Talía grabado en su mente. Cada tarde recordaba sus palabras llenas de sabiduría. Cada noche se dormía pensando en esa sonrisa ensayada que había cambiado su vida para siempre. Intentaba concentrarse en sus reuniones de negocios, pero su mente volaba constantemente hacia esa heladería donde había descubierto lo que significaba una conversación verdadera. «Don Guillermo», le decía Héctor cada mañana al verlo distraído en el auto, «¿no cree que debería buscarla?». Pero Guillermo se resistía, luchando entre su deseo de verla de nuevo y su respeto por el espacio que ella había marcado con tanta elegancia. «No quiero parecer un acosador, Héctor», respondía invariablemente. Ella fue muy clara en que prefería irse sola, que sabía cuidarse. Debo respetar eso. Sin embargo, por las noches, cuando estaba solo en su mansión llena de lujos pero vacía de calor humano, se preguntaba si habría interpretado correctamente las señales, si ese brillo en los ojos de Talía había significado lo mismo que él había sentido. Mientras tanto, Talía vivía exactamente el mismo dilema desde su pequeño apartamento. Talía despertaba cada madrugada a las 5 de la mañana para preparar sus dulces, pero ahora el proceso tenía un sabor diferente. Mientras mezclaba los ingredientes, recordaba cada palabra que habían intercambiado, cada gesto de respeto que Guillermo había tenido con ella, cada momento en que se había sentido valorada como mujer y como persona. «Dios mío», oraba mientras batía la mezcla para las cocadas. «Si este hombre llegó a mi vida por tu voluntad, dame una señal clara de qué debo hacer». Salía a vender sus dulces por las mismas calles de siempre, pero sus ojos buscaban inconscientemente un auto elegante con vidrios polarizados. Cada vehículo similar que veía hacía que su corazón se acelerara por un segundo, solo para desilusionarse inmediatamente después. «Esto es una tontería», se decía a sí misma. «Apenas lo conozco desde hace 3 días». Pero por más que intentaba convencerse de que debía ser práctica, su corazón tenía sus propias razones que la razón no entendía. Las horas pasaban lentas, las ventas continuaban siendo difíciles, pero ahora había algo diferente en su rutina. Cada día, después de caminar por las calles, se dirigía a la heladería donde habían compartido esas 4 horas mágicas. Al principio, Talía se decía que iba a la heladería solo porque estaba cerca de su ruta de ventas, o porque hacía calor y necesitaba refrescarse. Pero la verdad era mucho más profunda y más honesta. Se sentaba exactamente en la misma mesa donde habían conversado, pedía el mismo sabor de helado que habían compartido
y revivía cada momento de esa tarde perfecta. «Es que aquí me siento más cerca de Dios», se justificaba mentalmente. «Aquí fue donde sentí que Él me estaba mostrando que hay personas buenas en el mundo». Pero en el fondo de su corazón sabía que había algo más. Cada día se quedaba allí una hora exacta, desde las 4 hasta las 5 de la tarde, como si su alma supiera algo que su mente aún no había procesado completamente. La mesera ya la conocía y siempre le apartaba la misma mesa, sonriendo con complicidad femenina al ver la esperanza silenciosa en los ojos de Thalía. «¿Esperando a alguien especial?», le había preguntado la segunda tarde. «Solo disfrutando de la tranquilidad», había respondido Thalía, pero su rubor la había delatado completamente. El cuarto día, Guillermo despertó con una determinación diferente. Había pasado una noche entera sin dormir, luchando consigo mismo, y finalmente había llegado a una conclusión. «Si Dios la puso en mi camino, no puedo quedarme con los brazos cruzados esperando que el destino haga todo el trabajo». Se vistió con más cuidado de lo usual, eligiendo ropa elegante pero no ostentosa, y le dijo a Héctor que tenían una misión especial ese día. «Vamos a buscarla, Héctor», declaró con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Pero don Guillermo», respondió su amigo con preocupación, «¿y si ella no quiere verlo? ¿Y si piensa que se está sobrepasando? Entonces acepto el rechazo como un caballero y sigo con mi vida», contestó Guillermo con una madurez que impresionó a Héctor. «Pero no puedo vivir el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si...». Llegaron al mismo lugar donde se habían conocido exactamente a las 2 de la tarde, la hora exacta en que había comenzado todo. Guillermo se bajó del auto y comenzó a caminar por las calles cercanas, buscándola con una esperanza que crecía y se desvanecía alternadamente con cada cuadra recorrida. Durante una hora completa, Guillermo recorrió cada calle, cada esquina, cada lugar donde una vendedora de dulces podría estar trabajando. Preguntó en tiendas, habló con otros vendedores ambulantes, describió a Thalía una docena de veces, pero nadie la había visto ese día. Su corazón se fue hundiendo gradualmente en una desilusión que no había experimentado jamás. «Don Guillermo», le dijo Héctor al verlo regresar al auto con los hombros caídos y la mirada triste, «tal vez ella no salió a vender hoy, o tal vez cambió de ruta». Pero Guillermo se sentía derrotado, como si el universo le hubiera jugado una broma cruel. Le había mostrado la perfección por un día para luego arrebatársela para siempre. «Vámonos, Héctor», dijo con voz cansada. «Creo que estoy persiguiendo un sueño que solo existió en mi imaginación». Héctor, viendo la tristeza genuina de su patrón, tuvo una idea inspirada. «Don Guillermo, ¿qué le parece si nos tomamos un helado antes de irnos? Hace mucho calor y ese lugar nos trae buenos recuerdos». Era una sugerencia aparentemente inocente, pero Héctor tenía la intuición de que algo especial podría estar esperándolos allí. «Está bien», accedió Guillermo sin muchas ganas, «pero solo uno rápido». Cuando empujaron la puerta de la heladería y Guillermo levantó la vista, su corazón se detuvo completamente. Allí estaba Thalía, sentada exactamente en la misma mesa donde habían compartido las 4 horas más hermosas de su vida. El momento se congeló en el tiempo como una fotografía perfecta. Thalía levantó la vista de su copa de helado de mango y sus ojos se encontraron con los de Guillermo a través del cristal de la heladería. La sorpresa inicial dio paso inmediatamente a una alegría tan pura y tan intensa que iluminó su rostro como si hubiera visto aparecer un ángel. Se puso de pie tan rápido que casi tiró la silla, mientras Guillermo atravesaba el local con pasos que parecían flotar sobre el suelo de mosaicos. «¡Guillermo!», exclamó ella con voz quebrada por la emoción, y en ese grito había 4 días de añoranza contenida. «¡Thalía!», respondió él con el mismo tono, y en su voz había también 4 noches de insomnio y un corazón que había latido sin descanso. Sin pensarlo, sin calcularlo, sin que ninguno de los dos lo planificara, se encontraron en un abrazo que fue mucho más que un simple gesto de saludo. Fue el reconocimiento de 2 almas que habían estado buscándose sin saberlo, el momento en que sus corazones confirmaron lo que sus mentes aún no se atrevían a admitir completamente. Héctor,
que había presenciado la escena desde la entrada, sonrió con los ojos húmedos de emoción, reconociendo que acababa de ser testigo de algo verdaderamente mágico. El abrazo duró apenas unos segundos, pero fue tan intenso que ambos sintieron como si hubieran recuperado una parte de sí mismos que no sabían que habían perdido. Cuando finalmente se separaron, se miraron a los ojos con una mezcla de alegría, sorpresa y algo más profundo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. «No puedo creer que estés aquí», murmuró Thalía con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. «He venido aquí todos los días desde...» Se detuvo, sonrojándose al darse cuenta de lo que acababa de confesar. «¿Todos los días?», preguntó Guillermo con asombro y ternura, sintiendo cómo su corazón se expandía dentro de su pecho. «Yo, sí», admitió ella bajando la mirada con timidez. «Me sentaba en esta misma mesa todos los días a la misma hora, esperando...» «¿Ya esperando qué?», la alentó él suavemente, acercándose un poco más. «Esperando que fueras real», confesó Thalía con una honestidad que los sorprendió a ambos. «Esperando que esos momentos que vivimos hubieran sido tan especiales para ti como lo fueron para mí». Guillermo sintió que las piernas se le aflojaban de pura emoción. «Thalía», dijo tomando delicadamente sus manos entre las suyas, «he pensado en ti cada minuto de estos 4 días. Te he buscado por toda la ciudad durante 1 hora antes de venir aquí». «¿Me buscaste?», preguntó ella con voz temblorosa, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Por supuesto que te busqué», respondió Guillermo con una intensidad que la hizo estremecer. «Después de conocerte, después de esas horas que pasamos aquí, ¿cómo iba a poder seguir mi vida como si nada hubiera pasado?». Héctor se acercó discretamente a la mesa, con una sonrisa que no podía ocultar. «Señorita Thalía», intervino con cariño, «don Guillermo no ha dormido bien ni un solo día desde que nos conoció. No para de hablar de usted». «Héctor», protestó Guillermo sonrojándose, pero sin soltarle las manos a Thalía. «Es la verdad, patrón», insistió el chofer con una risa cariñosa, «y me parece que la señorita tampoco ha dormido muy tranquila, ¿verdad?». Thalía se rió con una mezcla de vergüenza y felicidad. «Tienen razón», admitió libremente. «No he podido dejar de pensar en ustedes dos, en este lugar, en todo lo que hablamos». Se atrevió a mirar directamente a los ojos de Guillermo. Sentía como si hubiera conocido a mi familia, como si hubiera encontrado mi hogar. Sus palabras cayeron sobre el corazón de Guillermo como lluvia sobre tierra seca. «Thalía», dijo Guillermo con voz temblorosa de emoción, soltando una de sus manos para acariciar delicadamente su rostro, «tengo que decirte algo que no puedo guardar por más tiempo». Ella asintió, preparándose para escuchar algo que presentía sería importante. «Desde que te conocí, desde que vi esa sonrisa que ensayabas en el reflejo de mi auto, supe que eras diferente a todas las mujeres que había conocido». Sus palabras salían directamente del corazón, sin filtros ni adornos. «Pero cuando hablaste de tu fe, cuando compartiste tu historia con tanta valentía, cuando me enseñaste lo que significa la verdadera fortaleza, Thalía, me enamoré de ti». El silencio que siguió fue profundo y cargado de significado. Thalía sintió como si el mundo se hubiera detenido, como si Dios mismo hubiera pausado el universo para que ella pudiera procesar completamente estas palabras. «¿Te enamoraste de mí?», murmuró con voz casi inaudible, con lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. «Profundamente enamorado», confirmó él, «de tu corazón, de tu fe, de tu fuerza, de esa sonrisa que practican para darle alegría a los demás, aunque tú estés pasando por momentos difíciles». Héctor se alejó discretamente unas mesas para darles privacidad, pero sus ojos brillaban de emoción al ver cómo se desarrollaba esta declaración de amor. «Guillermo», respondió Thalía con voz quebrada por la felicidad, «yo también me enamoré de ti». Sus palabras fueron como música celestial para los oídos de él. «Me enamoré de tu bondad, de la manera respetuosa en que me trataste desde el primer momento, de cómo valoraste mi trabajo sin conocerme». Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. «Me enamoré de tu humildad a pesar de tener tanto,
de tu amistad genuina con Héctor, de esa manera tan hermosa en que me escuchaste hablar de Dios sin juzgarme. Se acercó más a él, estableciendo esa intimidad que solo es posible cuando dos corazones se reconocen completamente. Pero sobre todo, continuó con una sonrisa radiante, me enamoré de cómo me hiciste sentir, valorada, respetada, digna de amor verdadero. Guillermo sintió que podría llorar de felicidad. «¿Entonces esto es real?», preguntó con voz ronca. «¿Esto que siento, que sentimos, es real?». «Es lo más real que he sentido en mi vida», respondió ella con absoluta certeza. «Y creo que Dios lo planeó así desde el principio». Se miraron por unos segundos más, saboreando la realidad de su amor mutuo, y luego Guillermo tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Thalía Ríos», dijo Guillermo con voz firme pero tierna, «¿quieres venir conmigo a casa y construir juntos esa vida hermosa que Dios tiene preparada para nosotros?». La propuesta de Guillermo resonó en el aire de la heladería como una campana de esperanza que anunciaba el comienzo de algo hermoso y duradero. Thalía lo miró con ojos que brillaban como estrellas, procesando no solo las palabras que acababa de escuchar, sino el significado profundo de lo que él le estaba ofreciendo. No solo un hogar físico, sino un hogar del corazón donde podría crecer, amar y ser amada. «¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo?», preguntó con voz suave pero llena de emoción. «Apenas nos conocemos hace 4 días, aunque siento como si te conociera de toda la vida». Guillermo tomó ambas manos de ella entre las suyas, mirándola con una intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre sus sentimientos. «Thalía, hay amores que necesitan años para desarrollarse, y hay otros que nacen completos en un instante», respondió con la sabiduría de un hombre que finalmente había encontrado su destino. «Lo que siento por ti no se mide en días o semanas, se mide en la certeza de que eres la mujer con la que quiero compartir el resto de mi vida». Sus palabras estaban cargadas de una sinceridad tan pura que disiparon cualquier duda que pudiera haber tenido. Además, agregó con una sonrisa tierna, Dios no consulta nuestro calendario cuando decide unir dos corazones que están hechos el uno para el otro. Héctor, que había estado observando desde una distancia respetuosa, se acercó nuevamente con los ojos húmedos de emoción. «Señorita Thalía», dijo con voz cargada de cariño paternal, «en todos los años que llevo conociendo a don Guillermo, nunca lo había visto tan completo, tan feliz, tan él mismo como cuando está con usted». Sus palabras llevaban el peso de quien había sido testigo silencioso de años de soledad disfrazada de éxito. «¿Sabe usted?», continuó dirigiéndose ahora a Guillermo. «Señor, desde que conoció a esta dama extraordinaria, ha recordado quién es realmente. No solo un empresario exitoso, sino un hombre de corazón noble que estaba esperando a la mujer correcta para mostrarlo completamente». Thalía sintió una calidez inmensa al escuchar las palabras de Héctor, reconociendo en él no solo a un empleado leal, sino a un amigo verdadero que quería genuinamente la felicidad de Guillermo. «¿Y tú qué opinas, Héctor?», preguntó Thalía con una sonrisa traviesa. «¿Crees que debo aceptar la propuesta de tu patrón?». «Señorita», respondió él con solemnidad fingida, pero sonrisa genuina, «creo que si no acepta, don Guillermo se va a poner a llorar como niño chiquito, y yo no sé qué hacer con hombres llorones». Los tres rieron con esa alegría espontánea que solo surge cuando la felicidad es compartida entre personas que se quieren sinceramente. «Guillermo Santoro», dijo Thalía poniéndose de pie y mirándolo con esa sonrisa que había enamorado su corazón desde el primer momento. «Acepto ir contigo y construir juntos esa vida que Dios ha preparado para nosotros». La respuesta fue seguida de otro abrazo, pero esta vez fue diferente al primero. Este abrazo llevaba la promesa de todos los abrazos futuros, la certeza de que nunca más estarían solos, la bendición de dos almas que finalmente habían encontrado su hogar. «Pero tengo una condición», agregó Thalía con esa picardía que había cautivado a Guillermo desde el principio. «¿Cuál?», preguntó él, dispuesto a concederle cualquier cosa que pidiera. «Que me dejes seguir haciendo mis dulces,
declaró con determinación, porque aunque ya no los necesite para sobrevivir, quiero seguir endulzando la vida de las personas. Guillermo la miró con admiración renovada. Por supuesto que sí, respondió inmediatamente, pero ahora los haremos juntos, y en lugar de venderlos en la calle, abriremos esa pastelería con la que sueñas. Los ojos de Thalía se llenaron de lágrimas de alegría pura. ¿Una pastelería?, murmuró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. La pastelería más hermosa de Ciudad de México, confirmó él, donde puedas crear tus dulces con amor y compartir esa dulzura con todo el mundo. Los meses que siguieron fueron como un sueño hecho realidad que se vivía despierto. Thalía se mudó a la mansión de Guillermo, pero no como una invitada, sino como la dueña legítima de un hogar que por fin tenía el calor de una familia verdadera. Transformaron una de las habitaciones en una cocina especial donde ella podía experimentar con nuevas recetas, y cada mañana la casa se llenaba del aroma de dulces hechos con amor. Héctor se convirtió oficialmente en parte de la familia, no solo como chofer y empleado, sino como el tío adoptivo que daba consejos sabios y compartía las alegrías cotidianas. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto?, decía Thalía mientras preparaba el desayuno 6 meses después, que Dios usó mi momento más difícil, cuando estaba ensayando una sonrisa para seguir adelante, para traer a mi vida todo lo que nunca me atreví a pedirle. Guillermo la abrazaba por detrás mientras ella cocinaba, maravillándose cada día de tener a esa mujer extraordinaria en su vida. Y a mí me usó mi soledad disfrazada de éxito, respondía él besando su cabello, para enseñarme que la verdadera riqueza no se cuenta en números sino en momentos como estos. La boda se celebró exactamente 6 meses después de ese primer encuentro, en una ceremonia sencilla pero llena de amor en el jardín de la mansión, con Héctor como testigo principal y con la certeza absoluta de que Dios había bendecido esa unión desde antes de que ellos mismos supieran que estaban destinados a encontrarse. El sol de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas del dormitorio principal de la mansión, iluminando a una Thalía radiante que despertaba junto al hombre que había transformado su vida de maneras que nunca había imaginado posibles. 6 años habían pasado desde aquel día caluroso en que había ensayado una sonrisa en el reflejo de un auto, y ahora cada amanecer traía nuevas razones para sonreír de manera completamente natural. «Buenos días, mi amor», murmuró Guillermo besando suavemente su frente, con esa ternura que no había disminuido ni un ápice en todos estos años. «Buenos días, mi vida», respondió ella con esa voz que seguía emocionándolo como el primer día. Se levantaron juntos, como hacían cada mañana, para desayunar en la terraza que daba al jardín donde se habían casado, rodeados de las flores que Thalía había plantado con sus propias manos y que florecían como símbolo de su amor creciente. «¿Sabes en qué estaba pensando?», dijo Thalía mientras servía café recién hecho y pan dulce que había horneado la noche anterior. «¿En qué, mi amor?», preguntó Guillermo, admirando como siempre la gracia natural con la que ella convertía cada acto cotidiano en algo especial. «En que Dios realmente tenía un plan mucho mejor del que yo podía imaginar cuando estaba en mis momentos más difíciles», respondió con esa sabiduría serena que había desarrollado a través de los años de felicidad compartida. La pastelería Dulces de Thalía se había convertido en la más famosa y querida de Ciudad de México, no solo por la calidad excepcional de sus productos, sino por la historia de amor que había nacido de una sonrisa ensayada y la bondad de un corazón generoso. Cada dulce que salía de esa pastelería llevaba impreso el amor de una mujer que había aprendido que los sueños de Dios siempre superan nuestras expectativas más optimistas. «¿Te acuerdas cuando pensaba que mi vida había terminado después de que me abandonaran?», preguntó Thalía mientras caminaban de la mano por el jardín, como hacían cada mañana antes de ir a trabajar juntos. «Me acuerdo», respondió Guillermo apretando suavemente su mano, «y mira todo lo hermoso que Dios construyó sobre esas ruinas. Es que Él sabía que yo necesitaba pasar por todo eso para poder valorar completamente lo que tengo ahora», reflexionó ella con esa profundidad espiritual
que seguía sorprendiendo y enamorando a su esposo. Necesitaba conocer la soledad para apreciar la compañía verdadera. Necesitaba conocer la traición para valorar la fidelidad. Necesitaba conocer la necesidad para agradecer la abundancia. Sus palabras estaban cargadas de una gratitud tan genuina que transformaba incluso los recuerdos dolorosos en bendiciones disfrazadas. «Y yo necesitaba conocer el vacío de tener todo y no tener nada», agregó Guillermo deteniéndose para mirarla a los ojos, «para aprender que la verdadera riqueza eres tú. Es esto que tenemos. Es la paz de saber que cada día vamos a despertar juntos». Héctor, que ahora vivía en una casita hermosa en el mismo terreno de la mansión, se acercaba caminando lentamente, con esa sonrisa de satisfacción de quien ha sido testigo del cumplimiento de los planes perfectos de Dios. «Buenos días, familia», saludaba cada mañana con el mismo cariño, porque eso era exactamente lo que eran. Una familia elegida por el corazón y bendecida por el cielo. «Buenos días, tío Héctor», respondía siempre Talía, porque así había insistido en llamarlo desde el primer día, reconociendo en él al ángel guardián que había cuidado a Guillermo durante años esperando su llegada. «¿Listos para otro día de endulzar la vida de la gente?», preguntaba el fiel amigo, refiriéndose al trabajo en la pastelería que se había convertido en mucho más que un negocio. Era una misión de llevar alegría a través de dulces hechos con amor. «Siempre listos», respondían al unísono Guillermo y Talía, tomados de la mano, y con esa complicidad que solo tienen las parejas que realmente han encontrado en el otro a su alma gemela. Mientras se dirigían juntos hacia la pastelería, en el mismo auto donde todo había comenzado, Talía reflexionaba en silencio sobre la perfección de los planes divinos. «Guillermo», dijo de repente con voz emocionada, «¿te has dado cuenta de que si ese día yo no hubiera estado ensayando mi sonrisa en el reflejo de tu auto, nada de esto habría pasado?» «Me he dado cuenta», respondió él con esa sonrisa que seguía derritiendo su corazón después de todos estos años. «Pero también me he dado cuenta de algo más importante». «¿Qué cosa?», preguntó ella con curiosidad. «Que Dios habría encontrado otra manera de unirnos», declaró con absoluta certeza. «Porque cuando dos personas están destinadas a estar juntas, el universo entero conspira para que se encuentren». Sus palabras resonaron en el corazón de Talía como una verdad absoluta. «Es verdad», murmuró con lágrimas de gratitud. «Él siempre tiene maneras misteriosas de escribir historias de amor perfectas». «Y la nuestra», concluyó Guillermo besando suavemente su mano, «es la prueba de que vale la pena confiar en sus tiempos perfectos, porque Él siempre, siempre, tiene preparado algo mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginar». Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la esperanza renacer mientras escuchabas sobre el amor verdadero que encontraron Guillermo y Talía, compártela con alguien que necesite recordar que Dios siempre tiene planes hermosos, incluso cuando todo parece perdido. Recuerda que cada sonrisa que practicas, cada acto de bondad que realizas, cada momento de fe que mantienes en medio de la dificultad, puede ser el inicio de la historia más hermosa de tu vida. Que Dios bendiga tu camino, que llene tu corazón de esperanza, y que cuando llegue tu momento perfecto, porque llegará, puedas reconocer la mano amorosa del Creador, tejiendo tu propia historia de amor verdadero. Y si esta historia te ha inspirado, dale like para que más personas puedan conocer el poder transformador del amor genuino y la fe inquebrantable. Que Dios los bendiga grandemente.